Después de mucho pensarlo, creo que ha llegado el momento de responder esta pregunta. ¿Está el romantasy arruinando la literatura de fantasía? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y recuerda que en 3 semanas vamos a tener la presentación de mi libro en la FIL Guadalajara. No se te olvide, Salón H, viernes 5 de diciembre a las 9 de la noche. Te espero ahí. Ayer anuncié algunas de las primeras sorpresas que vamos a tener en esta presentación. Pero bueno, hablemos ahora sí del elefante en la habitación y vamos a estar hablando de unos cuantos elefantes en la habitación y es el romantasy, la moda del momento. Los libros que más se venden o por lo menos que tenemos la impresión de que más se venden, aquellos libros que están salvando a una industria en problemas. Hay mucha controversia, digamos, por cómo es el romantasy, algunos de sus esquemas narrativos, algunas de sus formas, el tratamiento de los personajes, pero muchas de las críticas tienen que ver con qué le está haciendo a la literatura en general y a la literatura de fantasía. Por supuesto, hace un año, sí fue hace un año, el tío Brandon Sanderson que le hicieron esta pregunta en el Dragonsteel Nexus respondió claramente que no era un problema porque él lo que veía era que había nuevos fanáticos llegando al género y que no debemos ser ni malos ni crueles ni criticar a las personas que llegan a la fantasía por otro camino, lo cual tiende a ser un argumento relativamente frecuente cuando alguien cree que mucha gente está leyendo libros de cierto tipo, como que es entrada a otro tipo de lecturas, ¿no? Obviamente yo creo que la respuesta de Sanderson en su momento fue muy corporativa, muy profesional, muy a la industria, pero creo que enmascara ciertos puntos que creo que vale la pena discutir. Por principio de cuentas, vamos a hablar de qué es el romantasy y muchas veces he visto que la gente ha estado confundiendo o hace también la distinción muy clara de que el romantasy no es lo mismo que la fantasía romántica o una subtrama romántica en un libro de fantasía. Una fantasía romántica es un libro de fantasía completo en el cual el amor, la relación entre dos personas es un conflicto central. Una subtrama de fantasía, una subtrama de romance en un libro de fantasía es, como dicen, ¿no? Una relación entre dos personas que no es el eje central de la historia. En cambio, el romantasy es una novela de romance con todos los plot beats, es decir, toda la estructura de la trama, toda la forma de relación entre los personajes de una novela de romance, y esto es algo muy importante porque lo vamos a platicar, en un mundo de fantasía. Es decir, sin el romance, la historia prácticamente no existe, no tiene un eje, no tiene algo que la motive, que la guíe, que la lleve, ¿no? Para mí, la forma más fácil de distinguir un romance de una fantasía romántica, que es algo muy sui generis, pero yo le digo la prueba del gremio. Es decir, si la escritora pertenece, o si la escritora tiene cara de que pertenece más al SFWA, que es el Science Fiction Writers of America, que en este caso vamos a hablar de cómo es el gremio en Estados Unidos, yo diría que está escribiendo fantasía romántica. Pero si la escritora pertenece a la RWA, que es Romance Writers of America, es una escritora romantasy, sobre todo si le pone dragones a su libro. Veamos esta distinción muy clara, por ejemplo, entre T. Kingfisher, ganadora del premio Hugo por Ortiga y Hueso, contra Rebeca Yarros, que es un romantasy. Vean la diferencia temática, estructural entre las dos novelas, entre sus tipos, en la forma en que se relacionan los personajes. O Sword Heart, por ejemplo, también de T. Kingfisher, contra Alas de Hierro, Alas de Sangre y el Acotar y todo eso. ¿Qué está pasando en la industria editorial? La industria editorial, como muchas otras industrias creativas, después de la pandemia, pero sobre todo a partir de la explosión de las redes sociales y el nacimiento del streaming, están de capa caída. Vean, por ejemplo, los números de la taquilla total de Hollywood, pese a que siguen habiendo grandes éxitos de taquilla, lo es mucho menos que en 2019. Obviamente el factor post pandemia está ahí, pero el factor streaming y el factor de que esta economía de la atención está dividiendo y generando más hilos de información donde hay cada vez menos concentración de una opinión, como de una monocultura, es lo que está haciendo que en los productos culturales se vendan cada vez menos. Y esto afecta particularmente a la industria editorial, que como saben es una industria que produce muchísimos libros, de los cuales pocos pegan o pocos son aquellos que llevan, elevan y que generan las ganancias de esta industria, ¿no? Es básicamente como un promedio de bateo, ¿no? Hay mucho bateo, pero pocos son hits y menos son home runs, ¿no? Esta situación lo que está haciendo es que libros que sean muy virales, que hablen en redes sociales, prácticamente en BookTok, sean aquellos que se levanten a las editoriales y que funcionen como este tipo de
de ganadores de ventas que hace que levante las ganancias y que haga que sobreviva la editorial. Por eso hay tanto enfoque y hay tanto casarse con este tipo de elementos, con este tipo de modas, con este tipo de trends en la literatura del día de hoy. Eso es lo que está llevando, empujando tantísimo a que novelas de este tipo, al romantasy similares, estén llevando ya, y se habla mucho de que BookTok está salvando a la industria editorial. Definitivamente esta es una situación. Y en segundo lugar también es que el desplome de la lectura entre nosotros los hombres. Se dice que nosotros los hombres cada vez leemos menos, pese a que hay sagas que son pensadas por un público claramente masculino, como Red Rising, que se ha convertido en un meme incluso entre la comunidad de BookTok, o ahora El Imperio del Silencio, o La Voluntad de Muchos, que son como los tres ejemplos más claros que tengo en mi cabeza de sagas que son escritas, pensadas para hombres, donde claramente el foco de la historia está pensada desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Pero es poco, comparativamente poco contra la fuerza titánica que tiene un Acotar, que tiene un Alas de Sangre, un Empirio. Y no es eso, ¿no? Y está cayendo completamente a la lectura de los hombres. Incluso los barómetros de lectura en español, que el de España es el que más he leído, las mujeres leen más que los hombres, ¿no? Y eso obviamente hace que la industria se mueva mucho más a privilegiar, a darle más foco a novelas escritas por mujeres con lo que más vende. Que el romance per se, no hablemos de romantasy, sino el romance per se es el motor. En muchos sentidos es el que más vende y demás en una industria que está, como les decía, de capa caída. Las lectoras de romance son extremadamente fieles, extremadamente territoriales, eso sí hay que decirlo, y siempre están leyendo y es lo que hace que mueva. Acuérdense, lo que más vende por lo general es romance, en segundo lugar thriller y misterio, muy por tercer lugar fantasía más tradicional. Esto es básicamente el contexto de negocio que está ocurriendo, que está haciendo que el romantasy sea la moda al día de hoy, sea lo que las editoriales, los agentes, los editores estén buscando mucho más en el mundo. Ahora, esto sí nos lleva a preguntarnos si esto está arruinando la fantasía. Cuando entendemos fantasía, me refiero a fantasía tradicional. Y quiero sacar en primer lugar al gran elefante de la habitación, que es cuando se dice que criticar el romantasy es simple y sencillamente por machismo. Yo no estoy tan seguro. Creo que hay un elemento ahí, claramente, que decir como tratar de generar vergüenza en el disfrute de las lectoras. Muchas de estas novelas son bastante escapistas, pero están pensadas desde un punto de vista de escapismo para las lectoras, que criticar eso es tratar de negar que las lectoras puedan tener placer en ese sentido al leer, ¿no? Pero yo me pregunto, cada vez que alguien dice esto y cada vez que alguien dice que automáticamente a las escritoras se les considera de fantasía, se les considera o romantasy o young adult, yo inmediatamente me pongo a pensar y automáticamente me salen todos los nombres de escritoras en la gran historia del género de fantasía que no escribieron lo que hoy en día se considera romantasy. Muchas de ellas escribieron novelas de fantasía épica o novelas de fantasía con subtramas románticas o novelas de fantasía romántica que no son romantasy. Desde el principio de la fantasía moderna con Hope Mirrlees, que escribió Entre Brumas, la tía Úrsula, Calegon y la más obvia, Diana Wynne Jones, tenemos a Juliette Marillier, a Catherine Kurtz, a Patricia McKillip, Margaret Wise, coescritora de muchos de los grandes libros de la Dragonlance. Tenemos a Tanit Lee, más del lado romántico, casi pegando en lo paranormal. Barbara Hambly, que fue la escritora que inspiró a Brandon Sanderson. Hay muchas escritoras de fantasía de la época anterior o de la época antes de la fantasía moderna que no escribieron romantasy y que tenían en muchos sentidos esa palestra que hoy en día tiene el romantasy. Entonces no creo que sea por ahí. Creo que sí hay un elemento, pero obviamente no es el punto principal. Las críticas principales que se hacen al romantasy básicamente son, yo diría, dos. Uno, que como fantasía es pobre, y en segundo lugar, obviamente, que está haciendo que se publiquen menos libros de fantasía tradicional. Y vamos a elaborar sobre los dos puntos. En principio de cuentas, que el world building no es bueno, que es solamente una pátina de fantasía. Y si sacas a los dos protagonistas de ese contexto y los pones en Nueva York, la historia se puede mantener cambiando un par de cosas. Puede que así lo sea. Yo soy de la teoría de que el world building es algo muy importante, pero no es lo crítico. Uno puede tener el mejor world building, pero si no tiene trama, personajes, prosa, la novela no va a despegar. Entonces,
Por eso, en ese sentido, yo no soy tanto de criticar el world building, pero sí hay cosas que no hacen sentido. Para mí la más obvia, que es la que más señalan del Empirio, es el tema de por qué se ponen a desperdiciar efectivos militares si están en medio de una guerra, poniéndolos en una situación de extremo peligro, donde pueden perder muchísimos cadetes y efectivos, porque lo hacen si es una, si es una guerra tan crítica, ¿no? No sé si eso lo explican en los libros 2 y 3 que no he leído, pero ese tipo de cosas, ¿no? Que eso quiere decir que no es realista desde el punto de vista militar. Ese tipo de cosas de world building. O por ejemplo, ahora que está Alchemist, el libro que está más de moda, que dice, no, no es romantasy, no es romantasy. Pero yo lo leo y dicen, es oscuro y es la guerra y el sufrimiento. Y yo, ¿lo es a nivel Abercrombie? ¿Lo es a nivel Martin? ¿Lo es a nivel Erickson? No he leído Alchemist, pero quisiera que alguien me dijera si efectivamente lo es así. Entonces, si efectivamente hay críticas al world building, yo no sé qué tanto sea crítico, pero el punto más importante desde un punto de vista de negocio sí es el tema de que eso margina, que esta tendencia margina a los escritores de fantasía tradicional. Los escritores y las escritoras de fantasía tradicional, o por lo menos a las escritoras, las empuja a meter elementos más tipo romantasy. Por principio de cuentas, si bien como tenemos mucho esta idea de que en el mercado editorial, ¿no? Una marea que alza todos los botes, por así decirlo, es un dicho muy común en inglés. Desafortunadamente, el espacio en las librerías es limitado. El espacio de anaquel en las librerías es limitado. El presupuesto de compras de las editoriales es limitado. El tiempo de los agentes es limitado. Y ante una mayor proporción de libros, sobre todo aquellos compradores tradicionales de fantasía, se están viendo empujados a publicar más romantasy. Obviamente eso va a ser una reducción neta del volumen de nuevos autores que se están publicando de fantasía tradicional. Mucha gente dice, ¿no? Pero siempre tendrás tus libros de fantasía clásicos. Y yo creo, ese no es el problema. Nadie está diciendo que nos quiten a los autores que siempre han estado ahí o los libros que ya existen. El problema es que no están surgiendo voces, o las voces de fantasía que más nos gusta son cada vez menos, están en un rincón. Y también hay muchos escritores de fantasía que pudieron haber triunfado que no se les da una oportunidad precisamente por estas tendencias del mercado. Al fin y al cabo, hay mucho ensayo y error en la industria editorial, y para sacar cosas que verdaderamente rompan el molde, se requiere un nivel de riesgo muy alto que la industria no está dispuesta a tolerar el día de hoy. Y el romantasy, que sigue los aspectos del romance, que es un género muy gustado, que tiene cánones muy rígidos y que tiene una conclusión garantizada desde ese punto de vista con el famoso GEA, que dice que todos los libros de romance deben terminar felices por ahora o felices para siempre, hace que sea una apuesta súper segura para las editoriales. Quiere decir que se han juntado muchos factores para hacerlo así. Yo no creo terminantemente que el romantasy esté arruinando o destruyendo la literatura de fantasía, pero sí está generando una especie como de marginación de nuevas voces en la literatura de fantasía más tradicional. Muchos escritores están siendo empujados directamente a publicar independientemente, y muchos de los libros de fantasía que estamos viendo triunfando han venido de indie, de proyectos independientes completamente, como La Espada de Kaigen de la escritora M.L. Wang. Es una fantasía indie. Los libros de Babel, los libros de Ryan Cahill, que es fantasía de dragones tradicional completamente, han sido un hitazo, y eso fue autopublicado completamente. Entonces estamos en un momento muy difícil, muy complejo, y estos son algunos de las ideas que tengo en mi cabeza sobre el tema y la discusión del romantasy. Cuéntame qué es lo que tú opinas de este tema. Es un tema complejo, es un tema difícil, un tema muy emocional, muy cargado para mucha gente, pero yo traté de dar como algunas de mis impresiones generales, pero quiero escuchar las tuyas. Cuéntame, ¿qué te parece este debate? ¿Has leído? ¿Qué opinas? Y si te gustó el video, no se te olvide darme la manita arriba, darme like, suscribirte, y nos estamos viendo en la próxima. Ya cada vez falta menos para la fil. Muchas gracias.